Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, pues el día de hoy en nuestra clase nos toca ver lo que es el ejido. Ya vimos antecedentes históricos y bueno, pues ahora vamos de lleno a lo más concreto que es en materia agraria. Entonces, en esta ocasión siempre les tengo como diapositivas, pero en esta ocasión no va a haber diapositivas. Así que, bueno, pues vamos a ir dando también lectura. Necesito que me apoyen, por favor, si pueden ir abriendo la ley agraria y el Código de Procedimientos Civiles Federal para tenerlo a la mano. Sí, claro. Bueno, pues vamos a comenzar con la naturaleza y la integración del ejido. El ejido no es un conjunto de tierras, es una persona moral y como tal tiene una personalidad jurídica, un patrimonio propio, el cual se encuentra conformado por un conjunto de bienes y de derechos denominados propiedad ejidal. El reconocimiento constitucional de los ejidos se encuentra plasmado en la fracción séptima del artículo 27. Ya anteriormente le hemos dado lectura, pero volvemos a señalar lo que nos refiere. Dice artículo 27. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley considera el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades. Protegerá la tierra para asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de las tierras, bosques y aguas de uso común. La provisión de las acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de los pobladores y la ley con respecto de la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convenga en el aprovechamiento de sus recursos productivos. Regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros, y otorgar el uso de sus tierras tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de las poblaciones. Igualmente, fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevé la ley. Bueno, es más largo, pero en sí esto es lo que se refiere el artículo 27. Ahora bien, la ley agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992, es la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia, pues obviamente agraria. No solo les reconoce la personalidad jurídica a los ejidos, sino también el derecho de propiedad sobre las tierras. Y al respecto, el artículo 9 establece lo siguiente. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieran adquirido por cualquier otro título. Ahora bien, el ejido como persona moral se encuentra integrado por 3 órganos. El primero sería la Asamblea Ejidatarios, el Comisariado Ejidal sería el segundo y el tercero sería el Consejo de Vigilancia. Si alguien me puede apoyar, por favor, con el artículo 21 de la Ley Agraria. Yo.
Artículo 21. Son órganos de los ejidos, primero, la asamblea, segundo, el comisariado ejidal y tercero, el consejo de vigilancia. Correcto. Entonces, con esto tenemos, bueno, miren, necesito que ustedes pongan mucha atención en todo esto porque, pues, como saben, al final les pongo un pequeño, más que un examen, es una evaluación y pues todo trata referente a lo que estamos viendo. Entonces, ni más ni menos. Y esto es importante, nada más ojo ahí, ¿vale? Y ahora vamos a lo que es la asamblea de ejidatarios. Este es pues el órgano supremo del ejido y este se encuentra conformada por los ejidatarios. En relación a esto, pues es el artículo 22 de la ley agraria y dice que son los ejidatarios, hombres y mujeres titulares de los derechos de los ejidales. Y a ver si no estoy mal, creo que es el artículo 12 de la ley agraria. ¿Alguien me apoya por ahí? Artículo 12. Son ejidarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Ok, perfecto. Entonces, recuerden, artículo 12 de la ley agraria. Esto es muy importante. Y bueno, es importante señalar que no toda la persona puede ser, no todas las personas, perdón, pueden ser ejidatarios. Para ello se requiere ser mexicano, mayor de edad, esto es por regla general, y haber residido en el núcleo de la población ejidal, cuando menos un año, y ser reconocido como tal por la asamblea o el tribunal agrario y cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento interior del ejido, que para esto sería el artículo 15 y 16. ¿Alguien me apoya por ahí también, por favor? Artículo 15. Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere 1. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene la familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario. Y ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno. Ok. No. Muy bien. Creo que por ahí, no me acuerdo quién de ustedes me había mencionado que tenía o un asunto o que querían comprar un terreno por ahí, algo de un terreno. No sé si eras tú, Ale. Era referente a algo así. Sí, De los requisitos. yo le estábamos platicando de cuando son los terrenos que son ejidales. Yo le había Ajá, hecho una pregunta de los avecindados, ¿no? ajá, Que ajá. precisamente esta que tiene relación, Sí, porque yo he visto mucho que pasa eso, sobre todo en Avándaro, que pues compran puros extranjeros o gente que no es avecindado, pero hacen un acta de asamblea y un acta que se llama, de hecho yo tengo muchas aquí, se las voy a compartir, actas de ah, avecindados, sí, donde ya ponen el nombre de la persona porque quiere ser avecindado, con que ni siquiera cumplen con el requisito tal vez, pero como ya tienen la propiedad, primero claro, compran y luego lo vuelven avecindado con una fecha retroactiva para que coincidan las fechas, porque pues tienen que cumplir con todo esto, pero muchas veces no pueden cumplir. Pero prácticamente los ejidatarios, pues con la finalidad de vender, pues ya no les claro. importa. Y ahí lo que no consideraron, yo creo que un punto importante que ahí no consideraron es que ese lugar iba a crecer tanto que vendieron los terrenos por nada y ahora valen millones. Te creo. Pues pasa mucho, ¿no? En todas las comunidades, la verdad. Por la pobreza, pues no, no conocimiento de la ley, es más, de cuánto tiene el valor de sus bienes, y pues terminan a veces así, vendiéndolos por nada, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues luego vamos a lo siguiente. En los términos del artículo 16 de la ley citada, la calidad del ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios, es decir, con el certificado parcelario de los derechos comunes o con la resolución ya de un tribunal agrario.
En los términos del artículo 23 de la Ley Agraria son de la competencia exclusiva de la Asamblea. Si alguien me apoya por ahí con el artículo 23. Artículo 23. Ay, ya me perdí, se me movió todo. Ah, ya, aquí está. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada 6 meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos. 1. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido. 2. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones. Fracción 3. Informes del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros. 4. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos. 5. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute de terceros de las tierras de uso común. 6. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido. 7. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fondo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización. 8. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios. 9. Autorización de ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad en los términos del artículo 75 de esta ley. 10. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de explotación. 11. División de ejido o su fusión con otros ejidos. 11. División del ejido o fusión con otros ejidos, ya lo había dicho, ¿verdad? 12. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia. 13. Conversión del régimen ejidal del régimen comunal. 14. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva. Y 15. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. Correcto. Ahora bien, referente a los tipos de asamblea, aunque la legislación agraria no se refiere a las asambleas ordinarias o extraordinarias de ejidatarios, válidamente se puede afirmar que son ordinarias las que se refieren a las fracciones primera y sexta, que a su vez son extraordinarias a las que tratan los asuntos contenidos en las fracciones séptima y catorceava. Esta distinción se justifica por los plazos diferentes de convocatorias, los quórum, que es la asistencia de cierto número de personas que deben de estar ahí presentes para llevar a cabo, pues, este es un manifiesto. Y la votación según se trata de primera o segunda convocatoria, las formalidades que se deben cumplir con cada una de ellas. Hablando de las asambleas ordinarias, las asambleas ordinarias son aquellas que tratan de los asuntos enumerados en las fracciones primera y sexta, me parece, del citado artículo del 23, y pueden ser convocadas por el comisariado ejidal, por el Consejo de Vigilancia o por la Procuraduría Agraria por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. Y esto contendrá los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión con una anticipación no menor a 8 días ni más de 15 días. Y esto según el artículo 24 y 25 de la Ley Agraria. Se requiere un quórum de asistencia de por lo menos la mitad o más de uno de los ejidatarios si se trata de primera convocatoria, y se trata de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se considerará válida. Cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurra en el artículo, como tal lo menciona, el artículo 26 de la Ley Agraria. Ahora bien, de las asambleas extraordinarias. Las asambleas extraordinarias son los componentes para resolver los asuntos mencionados en la fracción séptima y
¿cuál era la otra? Creo que del artículo 23. En este tipo de asamblea se requiere que la convocatoria se expida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha de la celebración, tal como lo menciona el artículo 25, de la ley agraria. Se necesita la presencia de cuando menos 3/4 partes de los ejidatarios cuando se celebre por virtud de primera convocatoria, y en caso de tratarse de segunda o ulterior convocatoria se requiere que asistan por lo menos la mitad más de uno de los ejidatarios para que las resoluciones se consideren válidas. Y esto pues es indispensable el voto aprobatorio de las 2/3 partes de los ejidatarios asistentes, tal como lo menciona el artículo 26 y 27 de la ley agraria. Y adicionalmente a este tipo de asamblea se requiere que se encuentre presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público, pues de lo contrario, pues las asambleas serían nulas. Para esto, si alguien me hace favor del artículo 28 de la ley agraria. Artículo 28. En la asamblea que se traten los asuntos detallados en las fracciones 7 y 9 del artículo, 14 del artículo 23 de ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público, al efecto que quienes pida la convocatoria deberían notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la asamblea con la misma anticipación requerida para la expedición de aquella, y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley. Correcto. Pues bueno, de toda la asamblea se levantará, dice, el acta respectiva, la cual debe ser firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia. Estos que serán los que asistan, así como los ejidatarios presentes y que deseen hacer, claro, ¿no? En las asambleas extraordinarias, el acta debe ser protocolizada ante el fedatario público, como bien lo mencionabas, y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistió a inscribir en el Registro Agrario Nacional, según el artículo 31 de la Ley Agraria. ¿Podrías darle lectura, porfis, al 31 de la Ley Agraria? Artículo 31. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y el consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios que presenten que deseen hacerlo. En el caso de quien deba firmar y que no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre. Ok, correcto. Cuando existe inconformidad sobre cualquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en la fracción 7 y 14 del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma inscrita en el régimen agrario nacional. Correcto. Bueno, y es que la reglamentación de las convocatorias, o como les mencionaba, el quórum de asistencia y de votación de las asambleas, al igual que el contenido en las actas, se encuentra pues regulado por los artículos 8, 12, 16, 18 y creo que 60 y 68 del reglamento de la ley agraria en materia de certificación de los derechos ejidales y titulación de solares, publicado en el Diario Oficial de la Federación, si no estoy mal, creo que es del 6 de enero de 1993, más o menos. Y bueno, el comisariado ejidal, en los términos del artículo 32 de la ley agraria, dice que el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación
y gestión administrativa del ejido. Y bueno, esto se encuentra integrado por un presidente, un secretario, un tesorero, propietarios y respectivos suplentes, al igual que las comisiones, y secretarios auxiliares previstos en los reglamentos internos. Si bien las facultades y las obligaciones del comisariado ejidal se encuentran consignadas en el artículo 33 de la Ley Agraria, la cual dice: artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado representar al núcleo de la población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado legal para efectos de administración y pleitos de cobranza. Segunda, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios. Tercera, convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas. Cuarta, dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y el movimiento de fondos, así como informar esta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras y uso común y el estado en el que éstas se encuentren. Y quinta, las demás que señale la ley y reglamentos internos del ejido. ¿Vale? Los miembros del comisariado ejidal, pues estos son los que se encuentran en funciones, y estos están también incapacitados para adquirir tierras, porque, bueno, pues serían, tendrían como conflicto ahí, ¿no? O sea, de interés al hecho de adquirir tierras cuando, pues, los derechos no estarían vigentes, es decir, derechos ejidales de cualquier tipo. Pero aquí hay una mención muy importante, dice que excepto por herencia. Por ahí el artículo 34 de la ley agraria, si alguien me hace favor. Artículo 34. Los miembros del comisariado ejidal que se encuentren en funciones estarán incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales, excepto por herencia. Ok. Y esto para evitar que abusen de sus cargos o se configure el contrato consigo mismos, ¿no? Y esto es prohibiendo igual en el derecho común. Ahora, aquí sí vamos a utilizar el Código Civil Federal. Por favor, si alguien me hace favor, el artículo, ya les digo, 2276 al 2282. 2276, dijo. Ajá. 2276. De los que pueden vender y comprar. Es que no sé si estoy. Es el Código Civil Federal. Ajá. Pues según yo es a ver. Sí. A ver, dale lectura, por favor. Vaya, pero quiero verificar, no esté abriendo otro. Es como lo estoy viendo en el teléfono. Ah, ok, Y ya sí. no bajé mis lentes y nunca los bajo para las clases. Entonces medio veo, espérame, ahí voy. 2000. No, no te preocupes. Sí, no quiero leer otro. Es que leí, creo que. Ay. ¿Qué artículo Código me puede Civil, repetir? sí, Código Civil Federal. Ajá, 2000. Código Civil Federal, 2276. Ok. ¿Doy lectura? Me parece que ya lo tengo y es Ok. el correcto. Los magistrados, los jueces, el Ministerio Público, los defensores oficiales, los abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios que se investigan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes. Correcto. Ahora el 2282. Las compras hechas en contravención de lo dispuesto en este capítulo serán nulas, ya que ya se hayan hecho directamente o por interpósita persona. Correcto.
Sí, bueno, pues este es el complemento de lo que estábamos dándole lectura, que dice el artículo 34 de la ley agraria, ¿no? Los miembros del comisariado se encuentran en funciones, están incapacitados para adquirir las tierras, derechos y deberes. O sea, no pueden comprar terceros en su nombre tampoco, No, porque tampoco. también se invalida. Ajá. Correcto. Y ahora también aquí vamos el siguiente punto sería el Consejo de Vigilancia. ¿Cuál es su función? Bueno, su función esencial, como su nombre lo indica, pues es el de vigilar al comisariado ejidal para que cumpla sus obligaciones. Y este órgano de ejido se encuentra constituido por un presidente, 2 secretarios propietarios y sus respectivos suplentes. Sus facultades y obligaciones son las siguientes. Dice el artículo 36. Son facultades y obligaciones de vigilancia, vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley o a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea. Segundo, revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante esta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado. El tercero, convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado. Y cuarta, las asambleas que señale, y las demás que señale la ley y el reglamento interno que tenga elegido. Yo tengo una duda. Y de las Anteriormente disposiciones comunes, sí. había un artículo que decía que cuando se conviertan de ejidatarios a comuneros. Bueno, una parte, pero ya se me perdió. Hola. Ahí ya la escuchamos. Sí, ya. No sé, creo que me sacó la aplicación. Sí, en el artículo 23 decía que conversión del régimen ejidal al régimen comunal, pero ese no me quedó muy claro cómo es, cómo se convierten del régimen ejidal, o sea, ¿por qué hacen esa transición? No me quedó claro. ¿Qué artículo, perdón? En el 23, en la En el fracción 13. artículo 23. Ahí, espera un tantito, porque también me sacó de aquí todos mis. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí, no sé qué está pasando. Sí, perdón, la fracción, ¿cuál me mencionabas del artículo 13. 23? Ajá. 13. Ok. De la conversión del régimen ejidal al régimen comunal. Ajá. Ok. Bueno, mira, de hecho, aquí adelantito en el tema vamos a hablar del régimen comunal, pero pues es como cuando se va a hablar más adelante. El régimen ejidal es, como se menciona también en los puntos anteriores, que tienen requisitos y hasta entre ellos, pues no puedes vender, como tú y yo lo mencionábamos hace un momento, ¿no? No pueden vender a terceros. Sin embargo, se puede cambiar al régimen. Ok. Creo que Ya estoy regresó. teniendo muchos problemas de internet.
Ajá, sí te mencionaba. Entonces, cuando pasa al régimen comunal, ya puede ser adquirido por personas, por terceros, no solamente por ejidatarios, ¿vale? Y aquí adelantito vamos a ver esa parte en la que menciona los requisitos para que no solamente las personas miembros del ejido puedan adquirirlo, sino otras personas. Ok, gracias. Sí. Ok, a ver, permíteme. Estamos hablando del Consejo de Vigilancia. No, Consejo de Vigilancia ya, ¿verdad? Ok, ya. De las disposiciones comunes al Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. Y dice que, bueno, los requisitos que se necesitan es ser integrante de los mismos, se requiere ser ejidatario del núcleo de población, haber trabajado en el mismo por lo menos los últimos 6 meses para estar en pleno goce de sus derechos y trabajar en el ejido durante el tiempo en su cargo. Esto según el artículo 38 de la Ley Agraria. Y son electos en una asamblea mediante voto secreto y que no sea del escrutinio público y de inmediato. Esto en base al artículo 37 de la Ley Agraria. Y duran en sus funciones 3 años y no pueden ser electos para ningún cargo dentro del ejido durante un lapso igual a aquel que estuvieran en ejercicio. Y si al término del periodo no se ha celebrado las elecciones, automáticamente son sustituidos por los suplentes. Esto según el artículo 39 de la Ley Agraria. Se les puede remover en cualquier tiempo por acuerdo de la Asamblea en base al artículo 40 de la Ley Agraria. Y por último, deben actuar conjuntamente salvo que su reglamento interno disponga lo contrario. Artículo 32 y 35. Aquí sería importante mencionarlo, si me pueden apoyar con el 32 y el 35 de la Ley Agraria. Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por una persona titular de la presidencia, una persona titular de la secretaría y una persona titular de la tesorería, propietarias y sus respectivas personas suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y las secretarías y los secretarios auxiliares que señalen el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada integrante del comisariado. Si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Correcto. Este es el 32, Hay ¿verdad? dos. Ajá. La Ajá, integración del ahora el comisariado 30. ejidal se realizará en observancia al principio de paridad. Ahí termina el 32. Ok. Y ahora el 35. El Consejo de Vigilancia estará constituido por su presidente y 2 secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes, y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno. Si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Ok. Ok. Bueno, ahora de los ejidatarios. Los conceptos de ejidatario, pues, el ejidatario son los hombres y las mujeres titulares de los derechos ejidales, tal como lo marca el artículo 12 de la Ley Agraria. Dice, para ser ejidatario se requiere ser mexicano, avecindado del ejido y mayor de edad, salvo que sea heredero del ejidatario o tenga familia a su cargo, en cuyos casos no se requiere la mayoría de edad. Esto en base al artículo 15 de la Ley Agraria. Esto es importante, ¿no? Porque entonces no necesariamente tendrían que tener la mayoría de edad, salvo lo que menciona. Entonces, por ahí sí alguien me da lectura el artículo 15 de la Ley Agraria. Para poder adquirir calidad de ejidatario se requiere primero ser mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo
o se trate de heredero de ejidatario. Y segundo, será vecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno. Ok. ¿Y cómo se acredita el carácter de ejidatario con los siguientes? Pues serían los siguientes documentos. Sería el certificado de derechos agrarios. Este debe ser expedido por la autoridad competente, con el certificado parcelario o de derechos comunes y con la sentencia o una resolución dictada por un tribunal agrario, perdón. Esto en base al artículo 16 de la ley agraria. Y en este caso voy a mencionar al autor Isaías Rivera Rodríguez, que señala lo siguiente. Ok, algo está pasando aquí con mi internet, no sé qué. A ver, deme un segundo, porque no sé por qué no reacciona. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, es que ya no sé cuándo, cuando me está sacando de aquí del sistema. Yo creo que tengo una pésima señal, no sé qué pasa. Ah, correcto, ya entro. Bueno, como mencionaba, el autor Isaías Rivera Rodríguez dice que la calidad de ejidatario se adquiere por reconocimiento de la Asamblea, según el artículo 23, fracción segunda, por enajenación legal de derechos parcelarios, según el artículo 80, o mediante resolución jurisdiccional, como se mencionaba, del Tribunal Agrario. Se pierde la calidad por la cesión legal de los derechos parcelarios y comunes de tierras de uso común, por renuncia de esos derechos, por prescripción negativa, según el artículo 20, y por sentencia del Tribunal Agrario competente. A ver, por aquí, si alguien me apoya con el artículo 80 de la ley agraria. Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población. Para validez de la enajenación se requiere a la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos ratificada ante el fedatario público. B. La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes en ese orden gozarán del derecho de tanto. Ah, esa pregunta también la tenía, porque esa parte del derecho de tanto no me queda claro. Del derecho de tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el régimen agrario nacional. En el caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta ley. Y C. Dar aviso por escrito al comisario de ejidal. Realizada la enajenación en el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribir y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores por su parte. El comisario ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. Correcto.
Ahora, aquí también menciona el autor algo muy importante. Dice, por renuncia de esos derechos por prescripción negativa. Ahí, por ejemplo, alguien me da lectura al artículo 20 de la ley. Sí, yo un segundo. Claro que sí, Lau. Dice artículo 20 de la ley agraria. La calidad de ejidatario se pierde, 2 puntos. Uno, por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes. 2, por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población. Tercero, por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley. Artículo 20 bis, cuando el ejidatario o en avencindado sea declarado ausente en los términos de la legislación especial en la materia, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 18 de esta ley. La desaparición en ningún caso podrá ser casual para perder la condición de ejidatario o avecindado. Correcto. Bueno, tenemos también el criterio del autor Víctor Rafael Aguilar Molina. Él dice que los derechos de los ejidatarios se pueden clasificar en individuales y colectivos. Los derechos individuales serían de uso y disfrute sobre su parcela. Segundo sería el derecho de propiedad sobre su parcela. El tercero sería el de recibir el certificado parcelario. El cuarto sería el de designar a su sucesor. Y el quinto sería el del derecho de recibir un solar en una zona urbana. Ahora, ¿qué es un solar? Un solar es una dimensión de tierra que cuente con todos los servicios, ¿vale? Entonces, bueno, haciendo referencia, por ejemplo, al segundo punto que les menciono, el derecho de propiedad sobre su parcela. Aquí es importante mencionar el artículo 81 y el 82. Si alguien me apoya, por favor. Artículo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en términos del artículo 56, la Asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24, 28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios pueden, a su vez, adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley. Correcto. El 82. Artículo 82. Una vez que la Asamblea hubiera adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja en dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el régimen público de propiedad correspondiente a la localidad. Ok, correcto. Y aquí también el autor menciona algo muy importante, el de recibir el certificado parcelario. Si alguien me hace favor, ahora el artículo 16 en la fracción primera. Acuérdense, estamos hablando de los derechos de los ejidatarios y en esta parte dice el de recibir el certificado parcelario. ¿Qué dice al respecto? Artículo 16. La calidad de ejidatario se acredita, fracción primera, con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente.
Fracción segunda, con el certificado parcelario o de derechos comunes. O fracción tercera, con la sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario. Correcto. Aquí también el autor menciona que el derecho a participar en las asambleas por sí mismo o por medio de sus representantes, al igual que votar o ser votado para ocupar un cargo en los órganos del ejido, pues se rige bajo el artículo 23 y 28 de la ley y los establecidos en los reglamentos de los ejidos respectivos. Ahora bien, los derechos colectivos son de uso y disfrute sobre las tierras de uso común por sí mismo o a través de terceros mediante contratos de asociación y aprovechamiento de tierras. Esto es también muy importante. Ahí también si me puede apoyar alguien, vamos a darle lectura al 45, 62 y 79. Entonces, si me hacen favor, una cada uno. Yo tengo una duda. Me Sí. quedó duda sobre lo del derecho de tanto. Porque bueno, lo he escuchado mucho cuando hacen las compraventas que piden siempre que se entregue el documento, es como un documento, sí, lo he escuchado, que dicen, faltó el derecho de tanto, y sin ese, pues como que no se puede acreditar al 100% la propiedad, pero no me queda claro a qué se refiere el derecho de tanto. Ok, dame un segundito. De hecho, tengo por aquí algo al respecto. No se referirá al el tanto de que cueste de alguna manera un predio o una propiedad. Pues mira, es más bien como la posibilidad jurídica que le da la ley a un copropietario para adquirir en igualdad de circunstancias respecto de cualquier tercero. Es decir, la parte divisa del bien sobre el que se recae la copropiedad. ¿Qué pasó, hijo? Estoy en clase, papi. Adiós. Adiós. Disculpen, ¿eh? Perdón, mi pequeño. O sea que cuando el ejido, bueno, estaba completo, vamos a suponer, se dividió entre 3, ¿no? Ándale. Una parte es de Gaby, otra es de Laura y otra es de usted. Entonces, ese documento acredita que una parte, bueno, que está delimitada al norte, es mi propiedad, el derecho que tengo sobre esa fracción, sobre ese tanto. Sí. En cuanto a metraje, habla más bien. Sí, porque habla de la parte divisa. Ok. De ese bien. Entonces, ajá. Ya, entonces ya me quedó claro, porque no me quedaba Ya, gracias. Gracias. Artículo 45. Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal o por los ejidatarios titulares, según se trate de las tierras de uso común o de parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a 30 años prorrogables. Correcto. Sí. Por aquí, por ejemplo, anteriormente, un ejemplo sería, por ejemplo, Nescafé. Los cafetales que tenían anteriormente, pues era eso, hacían un contrato de asociación para poder, pues, recibir, obviamente, el café y poder darle el proceso, ¿no? Pero no les pertenecían las tierras a ellos. Actualmente yo creo que probablemente ya ellos, pues, al crecer más como empresa, pues han dado apertura a poder adquirir tierras. Pero anteriormente sí era sabiendas que hacían esto de un contrato de asociación. Ahora, si alguien me apoya con el 62. Artículo 62. A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los derechos sobre uso y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley. Cuando la asignación se hubiera hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá,
salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la Asamblea y supletoriamente conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Correcto. Sí, aquí nuevamente hablamos de la copropiedad. Ahora 79, por favor. Dice... Artículo 70. Léelo, Lau, léelo. Ok, gracias. El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o tercero en su uso o usufructo mediante parceria, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la Asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo, podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles. Yo entiendo. ¿Sigue? Espérenme. Sí, adelante. No, sigue el artículo 80. Ah, ok. No, entonces ahí nos quedamos. Correcto. Bueno, La pues parcela se conceden otros ejidatarios, terceros, usufructo. O sea, todo lo que se pueda donar, dar a otra persona, siempre y cuando no esté fuera de la ley. exactamente, sí. Correcto. Ahora, hablando de los derechos individuales, ahora de los ejidatarios pues tienen el derecho al aprovechamiento, uso y usufructo de la parcela que se le hubiere asignado. Y lo pueden hacer directamente o celebrar un contrato de asociación y aprovechamiento, como lo mencionamos ahorita anteriormente, pudiendo en consecuencia conceder a otros ejidatarios o a terceros su uso, usufructo, a parcelaria, arrendamiento, mediaría, con la única limitante de que dichos contratos podrán tener una duración de 30 años, como ya lo mencionamos también en el artículo. Y aunque se puede autorizar su prórroga, pero lo correcto serían 30 años para que pues sea en base a lo que mencionamos, que fue el artículo, que fue el 62. Sí, así es. Correcto. Ajá, entonces, los ejidatarios igualmente pueden otorgar en garantía el usufructo de sus parcelas, ya sea a favor de instituciones de crédito o de personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales. Esto debiéndose de constituir dicha garantía ante fedatario público e inscribirse en el régimen de Registro Agrario Nacional. A esto tiene relación con el artículo 46, ¿vale? Creo que por ahí ya le dimos lectura, ¿no? El 46. Y dice, los ejidatarios igualmente pueden tener el derecho de propiedad sobre su parcela que se les asignó siempre y cuando la Asamblea haya acordado la adopción del dominio pleno sobre la misma y ellos estén de acuerdo en ello, ¿no? Esto en base al artículo 23, el 81 y el 82 de la Ley Agraria. También ya los mencionamos. Y los ejidatarios pues acreditan el dominio pleno sobre las parcelas con el título de propiedad, la cual es expedida pues por el Registro Agrario Nacional, mismo que debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa en la cual se encuentra ubicado el ejido. Y para que puedan expedir dicho título deben solicitar previamente al Registro Agrario Nacional que dichas tierras sean dadas de baja de dicho registro a partir de la cancelación de la inscripción y las tierras dejan de ser ejidales y quedan sujetas al derecho común.
Entonces, ahí también lo mencionábamos. Aquí es cuando ya pasa al derecho común, según el artículo 82 de la ley agraria. Si me dan, por favor, lectura el 82, para dejarlo más en claro. Artículo 82. Una vez que la Asamblea hubiera adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el registro público de la propiedad correspondiente a la localidad. A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el registro agrario nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común. Correcto. Es lo que Ahora, le preguntaba hace un rato. Ajá, precisamente. exactamente. Y te dije que esto venía ese tema, ese punto. Ahora, tienen ahí por alguien abierto el Código Civil Federal. Ahora nos vamos al artículo 3007. Esto en relación a lo mismo. ¿Perdón, qué artículo? El 3007, por favor, Lau, por ahí si lo tienes más a la mano, del Código Civil Federal. Artículo 3007. Los documentos que conforme a este código sean registrables y no se registran, espérenme porque se hizo muy chiquito, no producirán efectos en perjuicio de tercero. Correcto. Sí, pues es una combinación entre el 82 que le da y nutre a este mismo. Ahora, al hablar del derecho de recibir el certificado parcelario, los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditan con sus correspondientes certificados de derechos agrarios y certificados parcelarios, y estos contendrán los datos de identificación de la parcela, expedidos por acuerdo de la Asamblea de Ejidatarios. Igualmente pueden acreditar su derecho con la resolución emitida por un tribunal, según el artículo 78 y 74 de la Ley Agraria. Y dichos certificados y resoluciones deben estar inscritos, como ya mencionamos, en el Registro Agrario Nacional para que surtan, obviamente, los efectos contra terceros. Ahora, referente a la ley agraria y los artículos 3º y 17º del reglamento de la ley agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, por ahí si alguien me hace favor, el 150 de la ley agraria. Artículo 150. Las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de ellas se expidan harán prueba de plena en juicio y fuera de él. Cuando los actos a que la ley se refiere deban inscribirse en el registro y no se inscriban, solo sufrirán efectos entre los otorgantes, pero no podrán producir perjuicio a terceros, quienes sí podrán aprovecharlos en lo que fueren favorables. Correcto. Ahora 152. El que leíste se fue el 150, ¿no? Artículo 152. Deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional 1. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales. 2. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios y comuneros. 3. Los títulos
primordiales de las comunidades y en su caso los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales. 4. Los planos y determinación de las tierras que se refiere el artículo 56 de esta ley. 5. Los planos y documentos relativos al catastro y censos rurales. 6. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles en los términos del título sexto de esta ley. 7. Los decretos de expropiación de bienes ejidales comunales. Y 8. Los demás actos y documentos que se dispongan en esta ley, sus reglamentos u otras leyes. O sea, todo. Correcto. Ajá. Ok, y bueno, ahora que también un punto importante, por ejemplo, sería el derecho de designar a su sucesor, que en los términos del artículo 17, de la ley agraria, el ejidatario tiene la facultad de designar a quien se debe sucederle a sus derechos ejidales. Este tipo de propiamente, perdón, designación, licenciada, la ley agraria, todo dígame. lo que no está en el RAM, o sea, nada más, si no lo inscribimos ahí, nada más surge efecto, No está pues, inscrito. perdón, lo que no está inscrito, nada más surge efecto entre quien lo hizo contra, o sea, entre dos personas, no tiene mayor Sí, legitimidad. no contra terceros. Ah, ok. O sea, nada más es como Ajá. si fuese un acuerdo verbal, sino en el RAM no está inscrito. Sí, exactamente. Entonces no tiene Gracias. ninguna certificación. Ok. Ajá, bueno, como les mencionaba, en el derecho de designar al sucesor, en los términos del artículo 17 de la ley agraria, el ejidatario tiene la facultad de designar a quien debe sucederle en sus derechos ejidales. A este tipo de designación, la ley agraria la denomina lista de sucesión, la cual debe de ser depositada en el Registro Agrario Nacional. También esto con el fin de darle la formalidad ante el fedatario público. Esto pues es muy importante también como tú lo mencionabas. ¿Por qué? Porque pues si no, no tendría fe pública. Por ende, entonces no hay ninguna validez. Y en este sentido voy a señalar lo que Juan Manuel Asprón Pelayo señala. Dice, esta lista tampoco es un testamento porque la ley no le da esa categoría, por lo cual no revoca el último testamento hecho por el ejidatario. La voluntad del ejidatario se encuentra, ya que solo puede designar a un beneficiario y no a varios. Y al respecto, también Manuel Rafael Aguilar Molina dice lo siguiente, la voluntad no es absolutamente libre, en tanto que el sucesor solamente puede ser una persona, pudiendo el ejidatario o comunero elegir entre el cónyuge, la concubina o el concubinario, uno de los hijos, uno de los ascendientes o cualquier otra persona. En este sentido, pues cabe preguntarse si en un testamento público abierto se puede dejar a título de legado los derechos ejidales de una persona. Víctor Manuel Aguilar menciona que sosteniendo lo del tribunal colegiado en el quinto circuito, asevera lo siguiente. Los derechos agrarios no podrán ser materia de lo que deberá indicarse la lista a que se refiere el artículo 17. Y bueno, aquí es el problema que surge porque tradicionalmente la lista de sucesión se deposita en el Registro Agrario Nacional, tal como lo menciona el artículo 17 de la Ley Agraria y del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y no se formaliza ante fedatario público en los términos del artículo referido al 17. Entonces, tal como está redactada la disposición agraria citada, no se encontró una prohibición tajante para que en una de las cláusulas del testamento público abierto se incluya la lista de sucesión estableciendo el orden de preferencia, aunque el notario deberá informarlo al régimen agrario nacional. O sea, aquí sí es un problema. Si, por ejemplo, no tuviera la persona que va a suceder, por ejemplo, familia, más que, no sé, 5 hermanos. Y de los 5 hermanos no designan a una persona, porque el Registro Agrario Nacional, él dice, bueno, ustedes deberán elegir a la persona, ¿vale? Entonces, imagínense en los pueblitos
donde las personas no tuvieron un hijo ni dos, ¿no? Tuvieron hasta 10 o más hijos. Esos son los procedimientos, pues, que se llevan en un juicio, pues, mucho tiempo, ¿no? Hasta poder llegar a un acuerdo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, ha llegado, no un asunto, pero a lo mejor se han escuchado de algo así. Sí, que no se ponen de acuerdo. Es muy difícil. Sí, totalmente. Ante esto dice, en caso de que dicha lista no se haya formalizado ante el ejidatario público, el ejidatario la formulará por escrito, donde consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme el cual debe hacerse la adjudicación a su fallecimiento. Dicha lista debe ser depositada en el Registro Agrario Nacional previa a la verificación de la autenticidad de la firma o huella digital del ejidatario. El original de la lista de sucesión se guarda en un sobre cerrado, indicando en el mismo la fecha de la recepción. Esto con base al artículo 17 de la Ley Agraria y del Reglamento Interno. Y bueno, en el supuesto caso de que el ejidatario no hubiera elaborado o formalizado la referida lista de sucesión, la Ley Agraria en su artículo 18 establece quiénes tienen derecho a suceder al ejidatario en sus derechos agrarios. Si alguien me hace el favor de darle lectura al artículo 18 de la Ley Agraria. Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal los derechos agrarios, se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia. Primero, al cónyuge. Segundo, a la concubina o concubinario. Tercero, a una de las hijas o a uno de los hijos del ejidatario. Cuarto, a uno de sus ascendientes. Y quinto, a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones tercera, cuarta y quinta, si al fallecimiento del ejidatario resultan 2 o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de 3 meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién de entre ellos conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto por partes iguales entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta, tendrá preferencia cualquiera de los herederos. Correcto. Muy bien. A ver, denme un segundo. Les había yo comentado que tenía yo una guía para bueno, es como una autoevaluación como las que anteriormente ya he practicado. Entonces se las voy a enviar ahorita al chat de WhatsApp y lo abren, está en Word. Un segundo. Ya se los envié al grupo, si me hacen este favor de decir si ya les llegó. Sí, ya llegó. Ya llegó. Correcto. Bueno, pues entonces voy a dejarles unos, no sé, 10 minutitos
para que le den respuestas. Son 5 preguntitas y todo es en base a lo que ahorita hemos visto en la lectura. Y bueno, vamos contestando las preguntas en 10 minutos más. Bueno, ya con sus respuestas respectivamente. ¿Les parece? Sí. Ok. Correcto. Sí.
Maestra, buenas noches. Y si se los contesto así porque no sé, ya le había hecho las modificaciones y me borró todo. Como la verdad estoy en el celular, pues ya se me movió y me desesperé, pero ¿se las contesto así o No te preocupes. se lo puedo mandar ¿Cómo las mandamos? Porque yo ya las tengo, por pero nada más correo? puse la respuesta. Ah, ajá, mira, me las mandan por correo, pero ahorita le damos lectura y ustedes me van diciendo sus respuestas, no se preocupen, Ok, ok. ¿vale? O sea, ahorita lo contestamos aquí en el video y después nada, me mandan su tarea, las mismas respuestas, pero ya en Word y me las mandan al correo y ya nada más ahí me ponen el nombre para que yo les pase aquí la lista y les ponga la puntuación. Ok, ok. Ok. Correo. A ver, botitas. Iniciamos con la primera. O lo mandamos ya de una vez. No sé, yo no tengo su No, correo. ¿Me no, pudiera repetir su correo, por favor? Es que no sé, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. No Para tenemos, mandarle mis respuestas. no a tenemos ver, el correo. dame un segundo. Lo voy a escribir ahorita aquí Ah, sí, en el chat del grupo de WhatsApp para que, ¿vale? Ya nada, lo gracias. copien. Tan, 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 tan. Tun, turun, tun, 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 tun. Pam, param, pam, 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 pam. Taram.
Es que creo que ya no está la maestra, no la veo. No, se salió, pues esperemos 5 minutitos más y si no, pues ya nos vamos y se lo mandamos por correo, ¿no? Yo ya se lo mandé. Entonces ya está. Pero bueno, sí, está bien. De Pasen todos las modos, faltan respuestas. 3 minutos. Ah, Tener respuestas. te las pongo aquí en nuestro privado. Según yo, pero yo creo que sí, porque, a ver, pues sirve que las checamos. A ver, según yo está así. Te las puse por número, ¿eh? ¿O quieres? Ah, no, mejor el archivo, espérate. Te los pongo aquí. Como sea, no importa. Espérame. Ahí voy, ¿eh? Es que como estoy en mi máquina, pues lo hice mejor de una vez aquí. A ver, ahí chequenlas a ver si estamos de acuerdo o no. Si coincidimos. Ajá, ya se las mandé. Hola, hola. Perdón, tengo hoy por aquí un problemita y no sé por qué me saca de la aplicación. Creo que es la internet que tengo aquí, no sé. Pero Ya se bueno. lo mandé a su correo en el que nos mandó en el chat de la licenciatura. Ok, correcto. Bueno, ya nada más vamos a comentarlas rápidamente y ya terminamos con esto. ¿Me puede dar su respuesta de la primera? Respuesta de la primera. Ajá. A ver, Dice, el ejido, según yo es el ejido. ok, correcto. La segunda dice, indique si el contenido del siguiente enunciado es falso o verdadero. Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, falso o verdadero. Verdadero. Eso es verdadero. Eh, Muy bien. Siguiente, elija la respuesta correcta. Son órganos de los ejidos. A, las asambleas, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. B, la asamblea, el comisariado ejidal y las juntas de los pobladores. Y C, el consejo de vigilancia, la asamblea y las juntas de pobladores. ¿Cuál es su respuesta? Inciso A. ¿Todas A? Sí, Ok, correcto. Indica el contenido del siguiente enunciado. ¿Es falso o verdadero? Dice, las tierras ejidales, por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras de parcelas. ¿Falso o verdadero? verdadero. Eso es verdadero. Bien. Y por último, elija la respuesta correcta. Son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario competente. Avecindado. ¿Todos de acuerdo? No, yo había puesto que A porque me quedé con el primer, ¿cómo se llama? Concepto que dio de ejidatarios, que son hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. Entonces yo honestamente había puesto que A, Ok. pero entonces estoy mal. Ajá, son los avecindados. Sí, es que Ok. aquí, sí, tienes razón, es como confuso, ¿no? En base a lo que yo les dice y como menciona aparte de aquellos mexicanos mayores de edad y lo que tú mencionas decía, hombres y mujeres. Ok, mayores de sí, edad. ahí me confundí, pero bueno, entonces es el inciso C. Así es el inciso C. Entonces, Gaby, tienes 9. Ay, no, Creo- porque se lo voy a mandar bien Creo todo. que Ah, bueno. yo todas las mías, ¿Podemos según yo, mandar están bien? bien. Ujú. No, porque se lo voy a mandar corregido, maestra. Ah, ok, no, entonces ya. Qué bárbara. No, bueno, pues entonces damos por concluido el día de hoy. Espero que les haya gustado esta interacción. Y pues vamos a seguir en la siguiente clase hablando todavía del ejido, porque todavía nos falta un poco más. Y continuar con el siguiente tema. No lo tengo aquí a la mano,
pero pues todavía nos falta bastante por recorrer acerca del ejido. Gracias. Bonita noche. Gracias, buenas Igualmente. noches. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. No, pues no, me fue mal. Entonces me lo mandas corregido y ya te pongo 10, Lau. Ya lo mandé corregido. Ah, bueno. Ok. Gracias. Bueno, bonita noche, Lau. Gracias.